Ya, muchas gracias. Ya. Ah, y eso, la tele está prendida, ¿cierto? Eso. Ahí debería funcionar. Se me olvidó cuando habíamos fijado la recuperativa. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Nadie se acuerda? Ya, recuérdenmelo al final. Porque puede que igual llegue alguien que se acuerda. Vamos a seguir con la metafísica entonces. Vamos a saltarnos al libro cuarto. Bueno, aquí retoma un poco el tema que estábamos viendo en los primeros dos capítulos del libro primero, o sea, el intento de establecer de qué ciencia estamos hablando, ¿no? O sea, la preocupación epistemológica. Uso la palabra epistemológica en el sentido que yo creo que es el más correcto, o sea, epistemología como la clasificación de las ciencias, no como sinónimo de teoría del conocimiento, porque hoy en día se estila muchas veces utilizar epistemología como sinónimo de teoría del conocimiento. Yo prefiero mantenerlo distinto. Teoría del conocimiento es una cosa, y epistemología es la ciencia que clasifica los conocimientos. Mientras que la teoría del conocimiento es... ¿Qué es la teoría del conocimiento? ¿Cómo conocemos? Aquí la llaman, por ejemplo, en este currículum, se llama así, teoría del conocimiento, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? Pero todavía más que eso, sí, implica cómo conocemos, pero va más a fondo todavía. Los límites del conocimiento. ¿Eh? Los límites del conocimiento. Que involucra eso, pero no solo eso. Esa es como la manera kantiana de presentarlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Pero antes de preguntarse por los límites de algo, hay una pregunta más básica. ¿Qué es conocer? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Después, una vez que se ve lo que es, ahí se podrán ver los límites, etc. Pero primero hay que partir diciendo ¿qué es el conocimiento? Profe, había dicho antes como la definición de la filosofía en el sentido aristotélico, que la filosofía como ciencia que clasifica las demás ciencias, ¿o era otra cosa? No, la epistemología, la epistemología es la ciencia que clasifica las ciencias. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre matemática y física? ¿Qué relación y qué jerarquía? ¿Qué viene primero? ¿Qué relación hay entre filosofía, no sé, y todas las otras ciencias? ¿En qué sentido la filosofía viene antes? ¿Es superior jerárquicamente? ¿Cuál es la jerarquía de las ciencias? ¿Cuál viene primero? La filosofía. Claro, sí, no era una pregunta indirecta. ¿Sí? ¿Cómo? Se pregunta cuál viene primero y qué relación tiene, digamos. Se entiende qué significa que una ciencia es jerárquicamente superior a otra, ¿no? Que era el tema de lo que leímos la vez pasada. ¿Cuándo una ciencia es jerárquicamente superior a otra?
Porque aquí no se trata de hacer elecciones para saber quién es el presidente jerárquicamente. O cuando se... En medida que unas se rigen por otras. Claro, se rige por los principios que te da otra. Claro, por ejemplo, la física tiene que regirse por principios matemáticos, que digamos que te da la matemática. La arquitectura tiene que regirse por principios de la física. Entonces, la física es jerárquicamente superior a la arquitectura y así. Entonces, la jerarquía se da por cercanía a los primeros principios, ¿no? Y por eso la filosofía es superior jerárquicamente, porque la filosofía es la ciencia que se rige directamente por los primeros principios, ¿no? Que se funda directamente en los primeros principios. Y entonces tiene que preguntarse, claro, ¿cuál es la naturaleza de esos principios? ¿Cuál es la naturaleza, por ejemplo, de los conceptos en general? Porque todas las ciencias funcionan con conceptos, pero ninguna ciencia se pregunta qué es un concepto. Ni siquiera la lógica, ¿no? En ese sentido, la lógica no es lo mismo que teoría del conocimiento, porque la lógica funciona con conceptos, pero la lógica no se pregunta cuál es el estatuto ontológico del concepto. Esa es una pregunta de la teoría del conocimiento, o también tradicionalmente llamada gnoseología, ¿no? Que es yo creo que ambas, digamos, que son las maneras tradicionales que se han usado en el mundo latino, en la filosofía occidental, digamos, latina, gnoseología o teoría del conocimiento. En cambio, los anglófonos empezaron con esto de llamarla epistemología, y creo que eso confunde. Profe, y esta cualidad que habla también Aristóteles como de la capacidad explicativa, en el sentido de que dependiendo de la ciencia o la teoría, la que tiene mayor capacidad explicativa es más también, no sé si superior, pero tiene más, como abarca más, tanto que explica más, también se aborda ese tema también de que puede ser superior en ese sentido. O sea, la capacidad explicativa tiene algo que ver también con ser superior una que otra ciencia. Claro, porque abarca más, porque precisamente está más cerca de lo que son los principios del conocimiento. Bueno, y los principios son lo que es más evidente para nosotros, por lo tanto es lo que es más cierto, y por lo tanto es lo que es más ciencia. Por eso la filosofía es más ciencia, ¿no?, para Platón y Aristóteles, que de lo que puede ser la física, ¿no? Porque la física se basa en supuestos, que a su vez se basan en supuestos, pero en cambio la metafísica se basa en los principios. Sí, porque... Ah, sí. No, pensé que estaba detenido el video para que saliéramos en la foto. Y entonces, pues claro, por eso, bueno, ahí se basa esto con que empieza, entonces se reanuda lo que dice aquí en el libro cuarto. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente. O podríamos decir el ser en cuanto ser, ¿no? Y por lo tanto abarca todo el resto, ¿no? Porque se pregunta por el ser en cuanto ser, mientras que las otras ciencias se preguntan por porciones del ser, ¿no? Puede ser el ser físico, el ser matemático, el ser biológico, etcétera. Todas ellas como que recortan una región del ser, ¿no? En cambio la metafísica, aunque aquí no la llama metafísica, la palabra se introduce después, él la llama en el fondo filosofía primera, protefilosofía, ¿no? Porque es la primera sabiduría, diríamos. ¿Sería como la ontología? Claro, es la que después se ha llamado en la época moderna ontología. Claro, ontología es un nombre ya más moderno, pero que está fundado en esto que dice acá, que claro, que la ciencia del ente en cuanto ente. Y lo que le corresponde de suyo. ¿Quién quiere seguir? Profe, una duda, o sea, es que acá la traducción es un poco diferente, pero entonces, por ejemplo, ente está traducido, también se podría interpretar como lo que es. Claro, to on e on. Traduce literalmente lo que es en cuanto que es, ¿no? O podría traducirse el ser en cuanto ser. Entonces, lo que es, o ser en cuanto ser, es más asertivo, entre comillas, que ente, o igual... No, es prácticamente lo mismo. Ya. El ente en cuanto ente.
O sea, por ejemplo, se preocupa de esta silla, pero en cuanto ente, no primariamente en cuanto silla, porque en cuanto silla de eso se preocupa la carpintería. No, pero si yo la considero como ente, uno puede decir que la silla es la misma, digamos, el objeto es el mismo, pero el objeto formal es diferente. Formalmente yo la estoy considerando como ente, ¿no? Y no como silla. O con características que se refieren a una generalidad de entes, por ejemplo, un ente sensible, ¿no? La categoría de los entes sensibles es tan amplia que abarca toda una región tan amplia del ser que es objeto de la ontología, ¿no? No de una ciencia particular. A ver si aparecen los colores. Ahí sí. Toon e on. O teorei, literalmente contempla, mira, el ente en cuanto ente. Toon e on. Después, ¿qué dice, profe? ¿Qué dice katauton? Kaitatuto y parcon takatauto. O sea, lo que le pertenecen como por sí mismo, en cuanto tal, en cuanto ente. Lo que le corresponde de suyo, claro, literalmente en sí mismo. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias, las que llamamos particulares, ¿no? Sigamos leyendo entonces este primer capítulo. ¿Quién quiere leer? Ya. Hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que corresponde de suyo. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las que llamaremos particulares, pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, consideran los accidentes de esta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Y, puesto que buscamos los principios y las causas más altas, es evidente que serán necesariamente principios y causas de cierta naturaleza en cuanto tal. Por consiguiente, si también los que buscaban los elementos de los que buscaban estos principios, también los elementos tenían que ser el ente no accidental, sino en cuanto a ente. Por eso también nosotros debemos comprender las primeras causas del ente en cuanto a ente. Pero el ente se dice en varios sentidos, aunque en orden a una sola cosa y cierta naturaleza única, y no equivocadamente, sino, como se dice también, todo lo sano en orden a la sanidad. Esto porque la conserva, aquello porque la produce, lo otro porque es signo de sanidad, y lo de más allá porque es capaz de recibirla, y lo medicinal se dice en orden a la medicina. Profe, ¿cómo se puede decir el ente en distintos sentidos si el ente es solo uno? Sí, ahora vamos a hablar de eso, pero terminemos el capitulito y ahí lo conversamos. Pues esto se dice medicinal porque tiene el arte de la medicina. Lo otro por estar bien dispuesto por naturaleza para ella, y lo de más allá por ser obra de la medicina. Y de manera semejante a estas hallaremos que se dicen también otras cosas. Así también el ente se dice de varios modos. Pero ente se dice en orden a un solo principio. Unos, en efecto, se dicen entes porque son sustancias. Otros, porque son afecciones de la sustancia. Otros, porque son caminos hacia la sustancia o corrupciones de esta. O corrupciones de la sustancia. Corrupciones de la sustancia. Corrupciones o privaciones o cualidades de la sustancia, o porque producen y generan la sustancia o las cosas dichas en orden a la sustancia, o porque son negaciones de alguna de estas cosas o de la sustancia. Por eso también decimos que el no ente es no ente, pues bien, así de todo lo sano hay una sola ciencia. Igualmente sucede esto también en las demás cosas. Pertenece, en efecto, a una sola ciencia considerar no solo lo que se dice según una sola cosa, sino también lo que se dice en orden a una sola naturaleza. Pues también esto, en cierto modo, se dice según una sola cosa. Es, pues, evidente que también pertenece a una sola ciencia contemplar los entes en cuanto a entes. Pero siempre la ciencia trata propiamente de lo primero, y de aquello de lo que dependen las demás cosas y por lo cual se dicen. Por consiguiente, si esto es la substancia de las substancias, tendrá que conocer los principios y las causas del filósofo. Y
de cualquier género. Tanto la sensación como la ciencia es una sola de un solo. Por ejemplo, la gramática, que es una sola, considera todas las voces. Por eso, también contemplar todas las especies del ente en cuanto ente y las especies de las especies. Es propio de una ciencia genéricamente una. Ahora bien, si el ente y el uno son lo mismo y una sola naturaleza porque se corresponden como el principio y la causa, no lo son, en cambio, como expresadas con un solo enunciado. Pero nada importa que los consideremos iguales, sino que incluso nos facilitaría el trabajo, pues lo mismo es un hombre que hombre, y hombre que es hombre, y no significa cosa distinta. Un hombre que es con la dicción reforzada, y es evidente que no se separa ni en la generación ni en la corrupción, y lo mismo sucede también en el uno. De suerte que es claro que la adición en estos casos expresa lo mismo y que el uno no es otra cosa al margen del ente. Y además la sustancia de cada... A veces me sale chueco. Sustancia. Cosa es una sola no accidentalmente, y de igual modo también algo que es, por consiguiente, cuantas sean las especies del uno, tantas serán las del ente, acerca de las cuales corresponde una ciencia genéricamente, una contemplar la gividad. Por ejemplo, corresponde a una ciencia genéricamente una contemplar lo idéntico y lo semejante, y las demás cosas tales, y casi todos los contrarios se reducen a este principio. Pero limitémonos en cuanto a estos al estudio que hicimos en la selección de los contrarios. Y tantas son las partes de la filosofía cuantas son las sustancias. Por tanto, una de ellas será necesariamente filosofía primera y otra filosofía segunda. El ente, en efecto, y el uno tienen directamente géneros. Por esto también las ciencias les acompañarán, pues el filósofo es como el llamado matemático. Porque también esta tiene partes, y hay en las matemáticas una ciencia primera, y otra segunda, y otras a continuación. Y puesto que es propio de una sola ciencia contemplar los opuestos, que al uno se opone la pluralidad, y es propio de una sola ciencia contemplar la negación y la privación, porque en ambos casos se contempla una sola cosa, a la cual se refiere la negación o la privación. Pues, o bien decimos simplemente que no existe aquella cosa, o bien que no existe cierto género. Aquí, en efecto, se añade al uno una diferencia, además de lo implicado en la negación, pues la negación es aquello es ausencia, pero en la privación se da también cierta naturaleza subyacente, de la cual se dice la privación. Al uno se opone pues la pluralidad, de suerte que también es propia de la ciencia mencionada conocer los opuestos de las cosas dichas. Lo otro, lo desemejante, lo desigual, y todos los demás opuestos que se dicen o bien según estos, o bien según la pluralidad y el uno, entre los cuales está también la contrariedad, pues la contrariedad es cierta diferencia, y la diferencia es alteridad, de suerte que, pues, el uno se dice en varios sentidos, también estos términos se dirán en varios sentidos, a pesar de lo cual es propio de una sola ciencia conocerlos todos, pues no será propio de otra porque se digan en varios sentidos, sino que lo será si los enunciados no se dicen según una sola cosa ni en orden a una sola cosa. Más, puesto que todas las cosas se refieren a lo primero, por ejemplo, todo lo que se dice uno se refiere al uno primero, del mismo modo hay que afirmar que sucede también con lo mismo, y lo otro en los contrarios, de suerte que, habiendo distinguido en cuántos sentidos se dice cada cosa, igualmente habrá que explicar en orden a lo primero en cada predicado. ¿En qué sentido se dice en orden a ello? Pues esta se dirá por tenerlo, aquella por hacerlo y la de más allá por otras razones semejantes. Así pues, está claro, como hemos dicho en las aporias,
Aporías, aporías, que corresponde a una sola ciencia razonar acerca de estas nociones y la sustancia. Y este era uno de los problemas planteados. Y es propio del filósofo poder especular acerca de todas las cosas. En efecto, si no es propio del filósofo, ¿quién será el que investigue si es lo mismo Sócrates que Sócrates sentados? O si para cada contrario hay solo uno. ¿O qué es lo contrario o en cuántos sentidos se dice? Y lo mismo acerca de las demás cosas semejantes. Pues bien, puesto que estas son de suyo afecciones del uno y en cuanto uno y del ente y en cuanto ente, pero no en cuanto número, líneas o fuego, es evidente que es propia de aquella ciencia conocer qué son y conocer también sus accidentes. Y los que las estudian de manera ajena a la filosofía no yerran por esto, sino porque es antes la sustancia, acerca de la cual nada comprenden, puesto que así hay también afecciones propias al número en cuanto número, por ejemplo, la imparidad y la paridad, la conmensurabilidad y la igualdad, el exceso y el defecto, y estas se dan en los números en sí y en sus relaciones mutuas. E igualmente lo sólido, lo inmóvil y lo móvil. Y lo móvil. Lo ingravido y lo pesante tienen otras afecciones propias. Así también el ente, en cuanto ente, tiene ciertas afecciones propias, y estas son aquellas acerca de las cuales es propio del filósofo investigar la verdad. He aquí una prueba. Los dialécticos y los sofistas revisten la misma figura que el filósofo, pues la sofística es la sabiduría solo aparente, y los dialécticos disputan acerca de todas las cosas, y a todos es común el ente. Pero evidentemente disputan acerca de estas cosas porque son propias de la filosofía. La sofística y la dialéctica, en efecto, giran en torno al mismo género que la filosofía, pero esta difiere en una, por el modo de la fuerza, y de la otra, por la previa elección de la vida. Y la dialéctica es tentativa en aquellas cosas de las que la filosofía es cognoscitiva, y la sofística es aparente pero no real. Además, una de las dos series en los contrarios es privación, y todos los contrarios se reducen al ente y al no ente, al uno y a la pluralidad. Pluralidad. Por ejemplo, la quietud nace del uno y el movimiento de la pluralidad. Y casi todos convienen en que los entes y las sustancias se componen de lo contrarios. Al menos todos dicen que los principios son contrarios, pues unos ponen como principios lo impar y lo par, otros lo caliente y lo frío, otros lo finito y lo infinito, otros la amistad y el odio. Y también todos los demás contrarios se reducen indudablemente al uno y a la pluralidad. Hemos fundamentado esta reducción suficientemente, y los principios espérate que aquí no sé cuándo termina. ¿Cuándo termina el capítulo? Ah, aquí, sí, falta poquito. Bien. incluso sin excepción, los establecidos por los demás filósofos caen, por decirlo así, dentro de estos géneros. Es, pues, manifiesto también por estas consideraciones que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto a ente. Todos los entes, en efecto, o son contrarios o compuestos de contrarios, y son principios de los contrarios y el uno en la pluralidad. Y estos son objetos de una sola ciencia, ya se digan según una sola cosa, ya no, como probablemente es la verdad. Sin embargo, aunque el uno se diga en varios sentidos, las demás cosas se dirán en orden a lo primero, e igualmente lo contrario. Y por esto, incluso si el ente o el uno no es universal e idéntico en todas las cosas, o no es separable, como probablemente no lo es, sino que unas cosas tienen unidad en orden a uno y otras porque son consecutivamente. Y No, yo creo que aquí hay una L de más, claro, sí, consecutivamente. Sí. Y otras porque son consecutivamente. Y por eso no es propio del geometra considerar que es lo contrario, o lo perfecto, o el uno, o el ente, o lo mismo, o lo otro, a no ser como base para su racionamiento. Así pues, que es propio de una sola ciencia contemplar el ente en cuanto ente y los atributos que le corresponden en cuanto ente, es manifiesto, y también es manifiesto que es la misma ciencia que contempla no solo uno de las sustancias, sino también sus atributos,
tanto los mencionados como también acerca de lo anterior y lo posterior, el género y de la especie, de todo y de la parte y de los demás semejantes a estos. Pero hay que decir que si es propio... No, de ahí unos- empieza el 3. Ah. Que está dividido en capitulitos. Vamos a seguir la división, a pesar que es un poco arbitraria, pero es cómoda. Bien. Resumen. ¿Quién resume? En primera instancia, Aristóteles lo está tratando de llevar al problema del ente en el sentido de que no puede ser uno, o pueden ser todos, o en general es muy difícil tratar de darle una especificación propia a este. Entonces, eso es lo que trata de hacer, darle el problema del ente en situación. En algún caso Claro, también- pero claro, parte diciendo que en la filosofía es la ciencia del ente en cuanto a ente. Después dice que el ente se dice de varias maneras. Eso es importante, ¿no? Esa es una frase como muy programática para Aristóteles, como que el ente se dice de muchas maneras. Y es importante eso porque evidentemente el no distinguir diferentes grados de predicación del ser induce a muchas confusiones, ¿no? Entonces es importante que el ente se dice de muchas maneras. Pero enseguida agrega, pero en orden a uno, en relación a uno, no equívocamente, lo dice justo al comienzo. O sea, no es que sea equívoco, no es que sea equívoca la predicación del ente, Entonces, sino que tiene que ser en orden a una sola cosa. Dice el texto griego prosgen, o sea, en orden a uno, a una sola cosa. ¿Qué ¿Está decía? tratando de explicar la universalidad propicia de los entes? La universalidad propia de los entes, en el sentido de que esto es uno en cuanto a ser es universal. O sea, que en el fondo, que hay un concepto universal de ente o un concepto universal de uno que se aplica a todos los entes, pero de diferentes maneras. Se dice el ente, se dice de diferentes maneras. Y sin embargo, estas diferentes maneras, todas tienen que ser en orden a una sola realidad, prosgen, a una sola cosa. Porque si no, la predicación sería equívoca. En cambio, la predicación tiene que decir algo. Después la filosofía posterior dirá que la predicación es análoga. Igual la palabra análoga ya está en Platón, Aristóteles, ¿no? Pero después se aplicará específicamente a la predicación del ente como de un modo análogo. Esa es una manera más como platónica de expresarse, ¿no? Porque análogo reenvía como a la imitación, ¿no? Ana es arriba, ¿no? Claro, o también puede significar como según el logos, o sea... Pero eso no es kata. ¿Ah? Eso no es kata. Sí, pero claro, kata es abajo, aná es arriba, pero depende del punto de vista que te pones. Claro, análogon, pero el significado es parecido, claro. Es como según el logos, que te reenvía, claro, puede ser pensado como hacia arriba, que te reenvía al logos que es superior, ¿no? Por ejemplo, cuando leímos ese pasaje de la República, que es central de la famosa luz, el hijo del bien, ¿no? El togos, el hijo o redoño del bien ahí, se dice que es análogo al bien. Claro, no es el bien, pero es análogo al bien. Entonces, en el fondo, claro, es una realidad conceptual que está en la mente, que no es el bien en sí, pero es análoga a ella. No, el concepto del bien es análogo al bien, tiene que remontarse últimamente al bien, tiene que haber un punto de referencia, porque si no, la propia predicación del bien o del uno o del ente no significaría nada, porque sería equívoca. ¿Ah? Todo sería todo. Claro, y faltaría el principio de inteligibilidad de las cosas, porque la idea del ente, en el fondo, es el principio de inteligibilidad de las cosas. Cuando se dice que es ente, cualquier cosa, tú estás dando el primer predicado, el predicado en que
después se basan todos los demás. Y en alguna medida también se rompería el principio de contradicción. Claro, En el no sentido de que podrías, si- si no tienes idea del ente, tampoco tienes principio de contradicción. No tienes principio de identidad, ni tampoco de contradicción. Claro, por eso de eso va a hablar ahora a continuación, claro, del principio de contradicción y de los primeros principios. Y entonces, bueno, en base a eso dice, se puede la filosofía distinguir en diferentes ramas según el tipo de sustancia a la que se dedica, porque en el fondo se dedica a saber qué es usía, qué es sustancia. Pero no todas las sustancias son del mismo tipo, entonces hay que clasificar, hay que hacer como una clasificación básica de las sustancias, pero no en el sentido de las ciencias particulares, porque eso ya sería entrar en ciencias que no son la filosofía, que son ciencias particulares, ¿no? Dentro de la filosofía, sin embargo, hay una primera clasificación general de los seres. Por ejemplo, cuando se distinguen, eso obviamente son todas cosas que ha aprendido de Platón, como el distinguir, por ejemplo, las sustancias empíricas sensibles, ¿no?, de las inteligibles, ¿no?, las temporales de las eternas. Todo eso es clasificación de las sustancias, pero en un sentido universal, que no entra en el campo de las ciencias particulares, sino que es de la ciencia general del ser. ¿Okay? ¿Podríamos semejar sustancia con esencia? Ah, esa es la pregunta del $1.000.000. Claro. Porque aquí se está forjando este vocabulario. Entonces, claro, aquí hay que tener mucho cuidado porque lo que te dice el traductor en latín, bueno, en español, que es latín, digamos que es un dialecto del latín, ¿no? Lo que te dice el traductor en latín es el resultado de 2000 años de filosofía sobre eso, porque él está obligado a usar un vocabulario que la tradición occidental ha creado, basándose en Aristóteles y Platón, pero teniendo que traducirlo al latín. Entonces ahí vas a encontrar la eterna pelea de los traductores, porque en el griego se dice usía, pero en latín tú tienes diferentes opciones, porque la filosofía, precisamente por esto que está diciendo Aristóteles, se ha dedicado a distinguir tipos de sustancias. Entonces, en latín, la esencia no es lo mismo que la sustancia o que la entidad. En latín hay al menos 3 palabras: sustancia, esencia y entidad, que por la tradición filosófica han asumido, se han especificado. Entonces, por ejemplo, por sustancia en el vocabulario latino se entiende más bien el ente real. La sustancia es como el ente concreto, subsistente, lo que después los griegos, pero posteriormente, no en la época de Aristóteles, lo identificarán con el verbo eufistemi, o sea, algo que eufistesi es algo que subsiste, y sobre eso los latinos crearán la substancia. Los latinos no tenían estas palabras en el vocabulario cotidiano, las tuvieron que inventar para traducir los filósofos griegos. Y entonces, donde encontraban, por ejemplo, eufistemi, inventaron substancia, y así. Donde había usía, inventaron esencia. Por ejemplo, esencia lo inventó Cicerón en el siglo I, antes no existía. Entonces, en alguna manera, lo que está tratando de decir, al menos Tomás Calvo, cuando dice sustancia, es el estudio de los... hay algunas ciencias, en algún caso, que se estudia los entes reales en cuanto a sustancias. Claro, esta misma palabra real es un invento de la filosofía latina. Claro. Real, de res, ¿no? Claro, pero en alguna medida, ¿qué pasa en ese caso con la filosofía? Porque también se estudian los entes reales, pero también los entes ideales, en el sentido de las ideas en alguna medida. Claro. Entonces, Claro, por eso Aristóteles discute en toda la metafísica y se enreda continuamente en esta discusión porque le falta vocabulario para distinguir estas dos cosas. Entonces él pregunta, bueno, él parte diciendo, seguramente son usías los entes sensibles, todos porque son los que nos vienen primariamente al conocimiento. Decimos que esta cosa es, por lo tanto es una usía. Y Calvo te lo traduce entidad. El problema con entidad es que se usa en castellano en un sentido muy abstracto.
Entonces yo prefiero la traducción que sigue acá. Aquí traduce con sustancia, usía con sustancia. Los entes son como sustancias, en el sentido de cosas subsistentes, cosas reales. Pero ¿qué son las ideas? Por ejemplo, ¿qué son los universales, Cthulhu? Y él dice, no son sustancias. Son esencia. Tampoco. Esta palabra esencia, como distinta de sustancia, él no la tiene. Él tiene usía. Entonces está obligado a crear una paráfrasis. Y dice, toti en einai. Toti en einai. Literalmente, bueno, no voy a escribir porque un poco enredado. Bueno, entonces tienen que hacer un continuo, por eso aquí es importante que tengan siempre presente el texto, porque cuando leen estas palabras, esencia, sustancia, tienen que mentalmente, inmediatamente proyectarla como es el original, para que se entienda algo, porque si no el discurso como que se enreda, no se entiende nada. Lo que generalmente es traducido con esencia, en griego es to, ti, en, einai, más dativo. ¿Qué significa? Por ejemplo, Conectar. que literalmente sería aquello que era el ser para una determinada cosa. Por ejemplo, para la casa. Aquello que era el ser para la casa. El traductor latino traduce la esencia de la casa, entendiendo con eso la esencia inteligible de la casa. Entonces, esencia en alguna medida es como la determinación que se tiene para algo en específico, ¿no? Claro, La determinación que le ¿no? da a la casa, la determinación que le da al perro, que ahí ya podríamos decir la esencia del perro o el concepto de perro que nosotros tenemos o la idea de perro. Claro. ¿Esto del horismos, de la definición? ¿Mm? ¿Es el tema del horismos? Claro, es el horismos, la definición. También llamada simplemente logos. ¿Pero qué escribe arriba del artículo? Oikia. Oikia. También horismos. La definición. Y después entrará el problema, pero eso ya lo veremos en el libro séptimo, de qué relación esto tiene con el eidos, con la forma de la cosa. Y bueno, Aristóteles negará en el libro séptimo de que los universales sean sustancias, porque por universales él entiende evidentemente los conceptos universales que están en la mente. Dice, esos conceptos universales que están en la mente humana, ellos se predican de las cosas, entonces son a posteriori. Y por lo tanto no son sustancias, porque son aquello que se predica de la sustancia. Y aquello que se predica de la sustancia no puede ser sustancia. Sin embargo, en las categorías, para que ustedes vean ya el enredo, en las categorías él dice, en las categorías se preocupa de la predicación, digamos, el sujeto y el predicado. Y entonces los predicados en las categorías igual está obligado a considerarlos como entidades de alguna suerte. Y como no tiene otra palabra que usía, le pone usía segunda. Entonces dice las sustancias, o sea las cosas son usía primera. Pero los predicados, algún nombre tenemos que ponerlo porque no son nada, alguna entidad. Entonces le ponemos deutera usía. Usía segunda, porque son como a posteriori. Entonces, el ente es la sustancia. La sustancia son los entes reales. Como la Es que mente. no, porque el ente es más general, el ente es todo. El ente- La filosofía es la ciencia del ente en cuanto a ente, todo lo que es. Pero en el fondo dice, la usía, nosotros traducimos, que yo al menos creo que lo más lógico es traducirlo con sustancia, porque en el fondo se sobreentiende el ente real. Dice, del ente real hay que partir, en el fondo, esa es la base de la sustancia, y todo el resto se dice en relación a la sustancia. Entonces, a lo largo del libro, para entender correctamente si se refiere a una u otra cosa, adentro de la esencia de todo esto, se tiene que ver simplemente, por decir, contextualmente. No existe algo así como que este término sea siempre esta cosa, o
Bueno, hay cierta convención del traductor. Por ejemplo, este traductor decidió traducir usía con sustancia. Entonces uno está razonablemente seguro que cuando aparece sustancia hay usía. Y que cuando aparece en cambio esencia es el totien e inai. Porque eso básicamente ayuda a distinguir el ente real del ente como inteligible. O sea, esencia se refiere al inteligible y sustancia al sensible, por así decirlo. Claro. O no necesariamente sensible, pero al real, al ente real. Porque después Aristóteles dirá que existen también sustancias separadas, que no son sensibles. Como lo participativo a la idea. ¿Ah? A lo participativo con las ideas. Es que esta idea de la participación de las ideas que dice Platón, él tiende como a negarlo, a refutarlo. El problema que se le produce, que es como el dilema continuo que aparece en toda la metafísica, es que él pretende refutar la doctrina de las ideas porque entiende que hay algo ahí que no cuadra y que hay que como refutar. Pero por otro lado, también todo lo que él dice se basa en eso. Entonces, por mucho que lo quiera refutar, le sale hasta en la sopa, porque está en la raíz de lo que él mismo... Él estuvo 20 años ahí en la escuela de Platón. Y entonces, claro, él es una mente crítica que hace observaciones interesantes sobre eso, pero no hay que caer en la trampa de pensar como que es una presentación vulgar o manualística de eso, que él es un tipo que un día salió y dijo otra cosa que Platón. No. Todo lo esencial que él dice es básicamente platónico. Él le hace ajustes, pero engaña literariamente porque él se expresa siempre para criticar a Platón y nunca para agradecer lo que aprendió. Entonces es muy unilateral cuando menciona, es siempre para criticar. Algunos tratan de defenderlo diciendo, no, es que no lo menciona porque es obvio. Claro, pero cuando hay que criticar, lo menciona. Entonces no es tan obvio. Nunca menciona a Platón para decir, esto lo aprendí de él. Como que a veces se les sale, quizá en algún sentido, eso que dicen estos que son amigos de las ideas, quizás tenga algo de verdad, ¿no? Pero nunca dice, esto yo lo aprendí en la escuela, que es lo que debería haber dicho. Pero ahí hay motivos humanos, personales, que a nosotros se nos escapan, porque nosotros no sabemos todo lo que pasó dentro de la escuela. Entonces, quizás, claro, ahí hubo fricciones, enemistades que no podemos saber. A lo mejor no está enojado con Platón, sino que con otros discípulos, no sabemos. A lo mejor está celoso porque no fue él quien sucedió en la escuela. Cuando se formalizó la escuela, él no sucedió. Y sucedieron personas que eran inferiores a él, entonces él lo sintió como una injusticia. Son todas cosas que nosotros no podemos... Pero hay que tenerlo en cuenta filosóficamente, porque si no uno queda con la impresión que como que Aristóteles que refutó a Platón, o que refutó la doctrina de las ideas. Y todo lo que dice, en cambio, está basado en la doctrina de las ideas. Pero refuta algunos aspectos específicos que son interesantes. Entonces, igual es un avance importante lo que él hace. O sea, a mi entender, corrígame si me equivoco, como que Aristóteles lo que hace es como seguir el camino opuesto a Platón un poco, en tanto que Platón decía de que de las ideas viene, por así decir, el valor ontológico y epistemológico de las cosas. Y Aristóteles decía de que de todas las cosas que son similares entre sí, aquello que tienen en común todas ellas es este término que refiere a estas, por así decir, generalmente. Entonces la idea ya no sería idea, sino que sería como lo opuesto, lo que yo puedo inferir de estas cosas comunes entre sí. No, porque cuando él, eso lo veremos después en el libro séptimo, pero ya que lo preguntaste lo vamos a anticipar. Cuando después él se pregunta por la estructura ontológica de la cosa, igual él dice exactamente como Platón que detrás de la cosa, el principio de la cosa es el eidos. Era la idea. Lo que los traductores modernos generalmente prefieren traducir con la forma. Es la forma. En este caso sería la causa formal. Claro, la causa formal, la forma es principio de la cosa, exactamente como en Platón.
Y no solo eso, sino que llega a decir que después de haber negado que el universal es usía, pero sin embargo dice que el eidos es usía. O sea, la forma, ella es usía de la cosa. Y la materia es simplemente aquello que es formado en base a ese eidos, y que por lo tanto lo llamamos sustancia, excepto que él dice la sustancia es la sustancia empírica que vemos. Pero después cuando se pregunta metafísicamente, ¿y cómo llega esta a ser sustancia? Bueno, por la forma. Porque la materia no es más que el sustrato de eso, y el sustrato no es su usía. Su usía es esencialmente la forma. Entonces, la estructura claramente es sacada de Platón. Digamos, el ser de la cosa es el eidos de la cosa. Pero una pregunta, profe, cuando nosotros entendemos causas formales como la forma del ente, en ese caso, ¿cierto? Pero es aquello que le da forma al Aquello ente. que le da forma al ente. Pero Claro. esto es como de una manera esencial o substancial. Que no entiendo la contraposición. En Tottenheim o en Usia. De manera real, esta Es que forma... está ese dilema, porque él te dice, vamos a partir de las cosas reales. Entonces, claro, pareciera, como decía, ¿cómo es tu nombre? ¿Ah? Yanir. Que pareciera entonces que como que él es un empirista. De hecho, no ha faltado quien lo ha clasificado como empirista. Porque dice, partimos de las cosas reales. Punto es que después cuando vas a analizar la cosa real, dice, y esta cosa real, su ser, ¿dónde está su ser? Está en el eidos. Porque el sustrato material no es más que el receptáculo de eso. Entonces, tu verdadero ser, incluso lo llega a llamar usía primera. ¿Cuál es la usía primera de la cosa? El eidos. Mientras que el universal es usía segunda, según él. Pero en ese caso, en alguna medida, si nosotros podríamos poner como al principio de las cosas la causa formal, no se sabrían cómo se hacían esas cosas. Poniendo un ejemplo, yo, al menos en mi opinión, yo diría que debería ir primero la causa motora, por lo que está, hacia lo que está hecho esa cosa. La causa motora, en el sentido de causa eficiente. La causa eficiente, exactamente. Porque si nosotros tenemos como en alguna medida la cosa en sí, no nos serviría de nada para esa cosa. Es como la cosa está porque es así, ¿listo? Entonces yo creo que al menos primero debería haber algo en específico que nos haga hacer eso. Ah, pero eso, correcto, pero eso se llama la causa final. Claro, el fin para lo que tú haces, y eso sí él lo dice, que la causa final en el fondo es la causa por excelencia, porque es aquello por lo cual esto se llama ex-UNK. O sea, aquello en vista de lo cual es la causa final. Y él, sí, él insiste en que la causa formal va junta con la causa final. Pero eso es exactamente lo que aprende de Platón, ¿no? Eso es lo que dice Sócrates en el Fedón, cuando dice, ¿cuál es la causa de que yo estoy aquí sentado en la cárcel? ¿No? El materialista dice es que la causa es que yo tengo un poto y tengo unos músculos, entonces estoy sentado aquí, tengo unos nervios, y con todos estos nervios y músculos estoy sentado aquí con el poto en esta silla. Pero esa es la verdadera causa, porque digamos, esta es causa, dice, solo en un sentido muy impropio. Lo que verdaderamente es la causa es que a mí me ha parecido bien respetar las leyes de la ciudad. O sea, es la idea en la mente que me hizo concebir esto como un fin mejor que otro, mejor que la alternativa de escaparme. Por eso estoy sentado. El resto lo podemos llamar el medio, pero llamarlo la causa es absolutamente impropio. Si decimos que el eidos va antes que el universal, es lo mismo que decir que la forma va antes que el concepto, ¿no? Claro, claro, y en eso tiene razón. ¿Por qué? Claro, aquí hay un aporte terminológico importante, porque
que permite distinguir lo que es la forma como causa formal intrínseca de la cosa, que tiene que preexistir a la cosa, tiene que ser preexistente. Y él, a regañadientes, pero lo admite, a regañadientes porque eso se parece mucho a lo que dice Platón, ¿no? Que la forma tiene que ser preexistente al compuesto. Él lo llama compuesto, el sínolo, compuesto de materia y forma. O sea, él dice, el ente sensible es un compuesto. Y ambas cosas preexisten. Preexiste la materia y preexiste la forma. Entonces, exactamente lo que dice Platón, ¿no? Pero después dice, el kazolu, el universal, es a posteriori, porque es algo que nosotros sacamos en la mente humana. Entonces, esa es una distinción terminológica importante que en Platón muchas veces se desdibuja. Porque en Platón, cuando se habla de eidos, de idea, no siempre es claro si se está hablando de la idea como presente en la cosa, como principio de la cosa, o como aquello que está en nuestra mente. Porque Platón ve las dos tan relacionadas, tan unidas, que no es claro, tampoco es claro terminológicamente. En cambio, aquí se empieza como a aclarar esta terminología. El concepto de la mente es una cosa, y se llama kazolu, o se puede llamar logos, orismos, pero la forma es aquello que ontológicamente está en el compuesto. Y en cambio, el concepto es a posteriori. Y cuando él dice el concepto, entonces, a posteriori no es sustancia, evidentemente está diciendo algo correcto. No es sustancia, es aquello que se predica de la sustancia. Pero el enredo se le arma cuando después se trata de decir, ya, el universal no es sustancia, pero resulta que el logos, alguna relación con el eidos la tiene, porque tiene que reflejar, porque si no, ¿cómo sería verdadero logos de algo si no reflejar el eidos? Sería, entonces, el logos una cosa meramente subjetiva, como algo convencional que construimos nosotros, pero que no corresponde a la esencia real de la cosa. Queríamos en autonomía. Claro, en una especie de subjetivismo. Claro, cada uno arma sus logos de la cosa, pero no hay manera de llegar a la cosa en sí. Sería la postura, digamos, kantiana, ¿no? Que tú, en el fondo, claro, construyes un logos, pero después, si quieres saber cuál es la esencia real de algo, no tienes manera de saberlo. Pero, profe, en alguna manera, Kant habla de una semejanza igual, en el sentido de que nosotros podemos ser autónomos, pero tenemos cosas en común que nos hace hacer cosas universales, que eso también sería el deber, en alguna medida. Ah, claro. Es que, claro, finalmente cuando tú vas a analizar las cosas, cuando las cosas son esenciales, lo que tú quieres echar por la puerta te vuelve a entrar por la ventana. Es lo mismo que le pasa a Aristóteles con la doctrina de las ideas. Porque Kant, yo creo que tiene errores graves, pero creo que tiene una suficiente honestidad. Entonces, cuando le salen las cosas, al final las admite, no las niega como alguien obcecado ideológicamente, como que todo lo que no corresponde con lo que yo digo lo voy a eliminar. No. Eso hace de la filosofía de Kant un enredo de contradicciones, pero también le permite preservar ciertas verdades, ¿no? Entonces, claro, te dice que no conocemos las cosas, pero después te dice que tenemos un sentido del deber y que entonces hay un imperativo categórico. Todo eso obviamente es totalmente contradictorio, porque si tú no conoces las cosas, si tú tomas eso en serio, en la ética habría cosas te va claro, porque ¿cómo puedes actuar en la realidad? Tener una ética para actuar en la realidad si no conoces la esencia de las cosas, es totalmente contradictorio, ¿no? Pero, claro, le permite a Kant en ese sentido ser solo parcialmente destructivo y conservar alguna cosa. Hay quienes dicen también que Kant nunca tuvo como su propia filosofía por esa misma como contradicción, porque él dice que los conceptos como la libertad, el deber, se pueden deducir del entendimiento puro, y claro, que el entendimiento puro no tiene como forma de demostrarse
no sé si empíricamente, pero la manera en la que Kant quería una filosofía. Es como, Ah, claro, porque en el fondo cae en la falacia, él cae en exactamente la misma falacia empirista que te dice que no puedes saber algo si no viene de la experiencia. Y por lo tanto, lo que viene del entendimiento puro, si tú no lo puedes demostrar con la experiencia, entonces no es demostrado. sí, y Ese es el error básico de los empiristas que Kant repite ahí. Y por eso- tal cual, porque nunca pudo formular su propia filosofía porque se quedó como corto en ese sentido. Como, él intentó hacerlo, creo que un libro se llama como Transición de la metafísica a la naturaleza, una cosa así. claro, Y ese fue su le intento. queda, claro, porque le queda el mundo de la metafísica divorciado del mundo de la naturaleza, porque él pretende, le exige a las verdades del intelecto puro, dice que no están demostradas y no están demostradas empíricamente. Pero esa es una falacia empirista, una verdad del intelecto puro no puede ser demostrada empíricamente, ella es por definición una verdad a priori. Tú tienes que partir a priori suponiendo que es verdad y por lo tanto que también se le aplica a la naturaleza. No que la naturaleza te la deba a ella demostrar, sino que tú la supones a priori y en base a eso interpretas la naturaleza. No puedes pretender que la naturaleza te demuestre las verdades a priori, es intrínsecamente contradictorio. Es algo como que Kant, en mi opinión, sí, como que tiene sus contradicciones, pero algo interesante que él sí hace, tal vez como una lectura más que solo los propios enemigos, es que según cuando uno va como a la concepción de la filosofía, en sus críticas, como que se apunta como que la filosofía fuese ese campo de estudio que intenta estudiar, por así decir, las precondiciones para todo conocimiento posible. En tanto, por decir, las leyes universales que se repitan en el razonamiento de cualquier ciencia posible. Y en ese sentido a mí sí me parece interesante. Y bueno, después, como con esa misma base, como lo tratan autores como Hegel, Fichte, que es como un poco lo mismo, y Schelling, que me parece como a mí me gusta harto, es como igual como que bien interesante y como que bien como similar a esto, en tanto, por ejemplo, Hegel puede ser como un Platón con esteroides, si se quiere, un como Platón, pero como muy radical, como llevar a las ideas, pero muy lejos. Y el otro sería, bueno, Schelling, que es más como la naturaleza pensándose a sí misma, que me parece más como similar a Platón y Aristóteles, a mi opinión. Tiene similaridades, claro. Pero eso. Pero en el fondo el punto básico, bueno, a lo que después los idealistas reaccionaron, pero el punto básico en que arranca Kant es precisamente no entender esta relación entre el logos y el eidos. Porque bueno, al final... Porque lo que yo quiero enfatizar acá, que Aristóteles aquí lo da por supuesto, pero lo que quiero enfatizar acá es que hay que darlo por supuesto. Ese es el postulado básico de la teoría del conocimiento, que el logos corresponde al eidos. Tú no puedes demostrar eso, porque eso es el postulado básico. Aristóteles hace una diferenciación entre cosas naturales, en el sentido pasto, un árbol, y cosas hechas por el hombre como una silla, una puerta. Claro. ¿Hace esa distinción? Sí, porque esa era una discusión, claro, porque esa era una discusión tradicional dentro de la escuela. Que cuando Platón propuso la doctrina de las ideas, inmediatamente se produjo la pregunta: ¿y qué pasa con las ideas de las cosas artificiales? O sea, ¿qué diferencia hay entre las ideas de las cosas naturales, del mundo, del sol, etcétera, y las ideas de las cosas artificiales? Porque parecieran dos clases de ideas distintas. Pareciera que las ideas artificiales, porque la característica de las ideas es evidentemente que son eternas. Entonces surge la pregunta, pero entonces las ideas que nos ocurren a nosotros históricamente, ¿cómo van a ser eternas si se nos ocurren en el tiempo? Se nos ocurren después. Entonces se produce ahí una pregunta, ¿no? Y entonces, pero es interesante que en Aristóteles, cuando él habla de la relación entre el logos y el eidos en las cosas artificiales,
no tienen ninguna dificultad, porque ahí sí la idea preexiste en la mente, o sea, existe una idea en la mente del artesano que corresponde al universal, y entonces a partir de la idea se forma el ente del arte humano, ¿no? Pero cuando se trata de aplicar eso al ente natural, ahí él tiende como a ser reticente. Es cuando entra ¿Qué en- pasa con esa? ¿Por qué si de la silla, cuando yo digo concepto silla, un universal en la mente, un logos, estoy diciendo que este logos refleja la forma intrínseca de la silla que estaba en la mente del carpintero que la pensó, y por lo tanto tuvo que existir un carpintero, una causa eficiente, con esa causa formal en la cabeza y con un fin, una causa final. Y todo eso no le crea problema. Y Platón había deducido de eso que si eso es así, tiene que ser así también en los entes naturales. Tiene que haber un arte divino, que es lo que dice en el sofista, ¿no? Tiene que haber un arte divino, porque si el logos corresponde al eidos, y si el logos es una entidad mental humana, y tiene que corresponder a un eidos, y este eidos tiene que ser igualmente una entidad mental, pero no puede ser humana, por la definición, porque son los entes naturales. No tiene que ser humana, y entonces tiene que ser divina. Tiene que ser pensada por alguien preexistente al hombre. Y entonces ahí entra los entes de potencia. Claro, y entra el demiurgo de Platón, ¿no? El demiurgo que crea las cosas en base a las ideas, porque las ideas mismas no pueden existir sin alguien que las piensa. Y es muy curioso. Entonces la metafísica que construye Aristóteles tiene esta característica curiosa de fondo, que admite lo que admite Platón en los ejes básicos, porque admite que detrás de las cosas hay eidos. El eidos tiene que corresponder al logos. Que existe una sustancia separada llamada Dios que es inteligible e inteligente, tal cual como el bien platónico y el demiurgo platónico, el bien que es inteligible y el demiurgo que es inteligente. O sea, existe una entidad divina inteligible, el bien o la belleza, y existe el demiurgo que es inteligente, causa eficiente, ¿no? Pero no existen ideas. Como que en este panorama, como que las ideas se desdibujan. Y eso crea una especie de laguna, crea un sistema que no... le falta un pedazo, digamos, y donde le surge el problema, él trata de parcharlo. Entonces, la metafísica en muchos aspectos de esto, un intento de parchar, o sea, un intento de refutar la teoría de las ideas, al mismo tiempo que las está utilizando para armar su sistema. Pero eso no significa que sea todo equivocado lo que dice cuando refuta las ideas. Entonces, por eso hay que tomarlo. Lo que quiero avisarles en esta iniciación de lectura de la metafísica es que no hay que tomar el sistema de Aristóteles como si fuera un sistema completo y perfecto alternativo a Platón. Como que primero llegó Platón con un sistema y después Aristóteles con otro sistema que decía más o menos todo lo contrario. No. Lo que él dice está basado en lo que dice Platón. Y él intenta armar su sistema, pero se da cuenta que algo no funciona en la teoría de las ideas. Intenta corregirlo, pero en esta corrección terminan en el tacho de la basura pedazos esenciales, que después él va a echar de menos. Entonces los va a tener que recuperar del tacho de la basura cuando uno menos lo espera, como que dice algo y dice, ya, entonces no era tan erróneo todo eso que estaba criticando. O sea, había que hilar más fino. La crítica tenía un motivo, pero no había que apresurarse a votarlo. Eso que decía Platón de las ideas, que existen ideas, que las cosas están imitadas de las ideas, que existe un arte divino y todo eso, ¿no? Bueno, después se ejercitaron en eso durante muchos siglos, en el fondo los filósofos que se encontraron con estos dos autores, Platón y Aristóteles, se dieron cuenta que más allá de la polémica del momento, era mucho más fundamental el acuerdo que tenían, y entonces la actividad consistió en formar un sistema que los unificara a los dos.
Esa fue la tendencia, digamos, de la filosofía platónica, digamos, de la filosofía antigua post-aristotélica dentro de la escuela. Y este mito, en cambio, de la oposición es más bien, depende de contingencias después de la filosofía medieval y moderna, que es lo que nosotros aprendemos en los manuales, esta como oposición Platón y Aristóteles. Pero si uno estudia la historia del desarrollo antiguo, uno ve que la genuina sustancia de lo que dicen es mucho más lógico intentar compatibilizarla que no contraponerla. Entonces es la óptica del significado que hay que cambiar. ¿Sí? Pero yo tengo una duda sobre cómo, o sea, tengo cierta contrariedad con algunas cosas que se han hablado y quería saber si nos puede aclarar que, por un lado, tenemos la definición de que la filosofía es la ciencia que se rige por los primeros principios. Sí. ¿Ya? Y, sin embargo, también se hace cargo del ente en tanto que ente, y además de eso, también sale la parte que el ente se dice de muchas maneras. Sí. Es la metafísica, y que esas muchas maneras son diferentes grados de predicación del ser. Pero la pregunta es si la filosofía se hace cargo del ente en tanto que ente, ¿cómo se hace cargo también de las predicaciones del ente que tienen las diferentes ciencias en las ciencias particulares? Porque ahí habrían diferentes predicaciones del ser en las diferentes ciencias particulares, ¿no? Como en la física, por ejemplo, la psicología, son diferentes predicaciones del ente. ¿O me estoy No, porque las predicaciones básicas del ente son siempre las mismas que todas las ciencias después reciben. Ya, pero No es que cambie, o sea, porque la filosofía se dedica a darte un mapa de los entes básicos, y este mapa básico después las ciencias particulares lo reciben, y lo fraccionan en diferentes provincias. Entonces está la región de la biología, la de la física. ahí entonces entra el tema del que hablamos por analogía. Porque ahí sería, ¿cómo decirlo? A ver, usted estaba hablando hace un rato por analogía las ciencias se comprendían de alguna forma, del ente o del ser. O sea, que hay que entender que los diferentes significados del ente son todos análogos al básico, a un significado primero. O sea, que hay una, como lo diría muchos siglos después Duns Scotus, hay una univocidad del concepto del ente. El concepto del ente es unívoco. A pesar de que, o sea, después los medievales discutirán, y hasta los modernos siguen discutiendo, de que si el concepto del ente es unívoco o análogo. Pero en el fondo esta discusión entre la univocidad y la analogía en realidad es una falsa contraposición, porque es precisamente para poder ser análogo que primero tiene que ser unívoco. O sea, porque la analogía es una relación entre diferentes significados del ente. Pero para que haya relación tiene que primero haber univocidad, tiene que primero admitirse que ente, como concepto de la mente, tiene un significado único, porque si no, no significaría nada. Sería simplemente equívoco. Por eso hay parte excluyendo que el concepto del ente sea equívoco. Y dice, ente se dice de muchas maneras, pero no equívocamente. Entonces después dirán, ya, entonces hay que inventarle otro apellido. Como no es equívocamente, pero es de muchas maneras, vamos a llamarlo análogamente. La predicación es análoga. Entonces, por ejemplo, se dice que el ser del mundo empírico es ser, pero no es ser al mismo nivel del primer principio de Dios, ¿no? Tiene que ser. Entonces, se predica el ser de Dios y del ente empírico, pero no de manera igual, sino que de manera análoga, pero no de manera equívoca, porque si no, sería como no decir nada. Una pregunta respecto al tema de los atributos sustanciales y los accidentales. Imagino que acá cuando hacemos esta distinción básica de la esencia, la sustancia y todo esto, hace referencia a los atributos sustanciales. Sin embargo, ¿a qué sucede acá como en este esquema con los atributos accidentales? Claro, él clasifica los atributos accidentales como un tipo de ente que no es sustancia, pero se predica de la sustancia, o sea, como que inhiere dentro de la sustancia. Entonces es un tipo de entidad, digamos, la predicación accidental. Es una predicación, entonces el accidente es un ente real,
pero no es sustancia porque no es un ente autónomo. Es una entidad que inhiere, digamos, dentro de una sustancia. Entonces dice que un hombre es blanco y otro es negro. Entonces la blancura y la negrura son como accidentes que, claro, que como tales no son sustancias, o sea, inhieren, o sea, se dicen de la sustancia, pero no son predicados que definen la sustancia, porque lo negro y lo blanco no definen la humanidad. No es parte del concepto de humanidad ser negro o blanco, sino que la humanidad admite diferentes colores y entonces son predicaciones accidentales. O también lo que son las privaciones, cuando digo que un hombre es ciego, claro, no es que la ceguera sea una sustancia, sino que es, digamos, una privación, por lo tanto un accidente que como que inhiere en una sustancia. En cierto modo es un ente mental, no es que la ceguera sea algo, digamos, algo en sí misma, expresa el no ser de algo, la ausencia de algo. Y entonces, claro, esa es una de las cosas más importantes para él, como distinguir la sustancia del accidente. Y distinguir el ente real del ente mental. Pero, insisto, se le va a producir un problema aquí, porque él es muy bueno para distinguir el ente real del ente mental, cuando el ente mental es el ente mental a posteriori, o sea, el concepto en la mente humana. Pero cuando se trata del eidos preexistente, ahí se le enreda el cuento, porque resulta que ese eidos preexistente tiene las características del ente mental, pero él no quiere decir que este ente mental está en Dios, porque eso sería como decir lo mismo que decía Platón, que hay ideas divinas, ¿no? Entonces eso lo resiste. Y entonces es curioso, porque igual él quiere que dice que hay Dios, que es una sustancia separada, inteligible, etc. Pero no se sabe por qué no tiene que tener ideas. Entonces, al no tener que tener ideas Dios, resulta que estos eidos se transforman en bichos inagarrables, porque son entidades mentales y no se sabe quién las piensa. Entonces él termina diciendo que en el fondo su existencia, ellos inhieren, su subsistencia se da en los entes empíricos. Como que su lugar de subsistencia no es en el hiperuranio, porque él dice, como que si los pongo en el hiperuranio, los divido de las cosas. Y aparece entonces esta aparente contradicción que como que la sustancia de la cosa, la esencia de la cosa sería como separada de la cosa misma. Entonces dice, hay que meter el eidos en la cosa. Pero al meterlo en la cosa, el problema es que se termina confundiendo con la cosa. Termina produciéndose como un realismo del eidos. Pasa a ser un ente real en vez de ser un ente mental. Se le produce, curiosamente, como por un espejo, como por un juego de espejo, el mismo problema que se le producía a Platón cuando, en el momento en que consideraba las ideas como entes reales subsistentes en el cielo, porque no estaba claro quién los pensaba, antes que Platón llegara a definir que esos entes, en el fondo, eran pensamientos de Dios, era el arte divino. Recuerden que el sofista, lo que dice el sofista, es uno de los últimos diálogos. Entonces, estas ideas empiezan a ser parte del arte divino en un Platón tardío. Y él resuelve ese problema, porque estos entes mentales tienen que estar en una mente. Pero al quitarle la mente, van a recaer, su subsistencia va a recaer en el compuesto, y el compuesto se transforma entonces en un compuesto anómalo, porque pasa en una bestia rara mezclada de ente real y ente ideal. Se mezcla el plano del ente real con el plano del ente ideal. Ese yo creo que es el problema capital del aristotelismo y que pesará bastante también en la filosofía medieval. ¿Cuál era entonces el aporte como terminológico de Aristóteles? Que habló de que el ente es compuesto. El aporte terminológico, claro, primero que el ente es un compuesto, pero yo diría sobre todo en distinguir terminológicamente el concepto humano de la idea preexistente. No es que eso no esté en Platón,
pero Aristóteles empieza a sistematizar esa diferencia. El Cthulhu, el universal, pasa a indicar técnicamente el concepto de la mente humana. Por eso después, incluso durante toda la época medieval y moderna, la controversia sobre eso simplemente la llamarán controversia de los universales, porque técnicamente el universal pasa a ser sinónimo del concepto humano, como distinto de leidos, que es en cambio la forma entendida como causa formal de la cosa misma. O sea, Aristóteles quería separar el eidos del ente mental, ¿no? Quería distinguirlo. Quería distinguir. Claro. Y quiere insistir que el Cthulhu no es sustancia, ¿Qué es Cthulhu? ¿Qué significa? el universal. El universal él lo llama Cthulhu. O sea, literalmente, es aquello que se predica de todas las cosas, que es igual en todas las cosas. Este equívoco es fundamental en todas las filosofías. Si uno no tiene clara esta distinción, sigue cayendo en la misma trampa, porque una de las trampas principales, una de las 2 o 3 trampas principales de la filosofía radica en la confusión entre la entidad ideal como entidad ideal presente en la mente humana y en cambio la entidad ideal como presente en las cosas mismas, que son evidentemente preexistentes a la mente humana, ¿no? Entonces las dos cosas tienen una conexión, pero también tienen una diferencia, y entonces toda la dificultad está en mantener al mismo tiempo la conexión y la diferencia. Es muy fácil, si yo mantengo la diferencia, es muy fácil cortar la conexión, y viceversa. Digamos, si yo mantengo la conexión y me olvido de la diferencia, es muy fácil confundir las dos cosas. De ahí viene toda la que será la confusión del idealismo en la réplica de los idealistas a Kant, ¿no? Los idealistas le dirán a Kant: tú cortaste la relación entre el logos y las cosas. Esto no puede funcionar, es evidentemente algo que no funciona. Hay que volver a unir logos y cosas. Sí, vamos. Pero al unirla, si yo enfatizo la unión, el riesgo es hundirla, ¿no? Y entonces ahí se produce el idealismo. Bien, vamos pasados. Ahora, como siempre, la vamos a tener que pasar afuera. Sí, pero el de Gredos.